Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. De Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Iniciamos así este programa, esta edición meridiana del día de hoy, llevándoles a ustedes, como siempre, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal 1400 AM 1400, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Y bueno, me están diciendo, Alan, ¿y el tema? Bueno, el tema es Mi Cuatro. Mi Cuatro, y lo canta, adivinen quién. Nacho, que ahora le ha dado por cantar música criolla venezolana y lo hace bien, porque sonó bastante bien el tema. Mi Cuatro, de el cantante Nacho. Buenas tardes, Nancy Pacheco. Alan Peralta, muy buenas tardes, y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Historias lamentables. 17 médicos cubanos fueron detenidos en el estado Táchira por desertar de la misión en Venezuela. Venían hacia Colombia y su destino final era los Estados Unidos. El integrante de la Junta Directiva del Gremio de Médicos Cubanos Libres, Miguel Ángel Ruano, denunció vía Facebook que al menos 17 galenos de la nación antillana habrían sido detenidos en Venezuela tras abandonar la misión médica enviada. Ruano indicó que en la mencionada red social que estos médicos cubanos fueron arrestados por órganos de seguridad de nuestro país en el estado Táchira cuando estaban intentando cruzar hacia Colombia, luego de que el 10 de mayo decidieran dejar la legación enviada a La Habana. Los médicos estaban en calidad de prisioneros y amenazados de aplicar el 369 del nuevo Código Penal cubano por abandonar una misión oficial. Agregó que la legislación establece que las personas que abandonen esta misión o se nieguen a cumplir lo que manda el Estado pueden enfrentar penas de entre 3 y 8 años de cárcel. De acuerdo al Diario de las Américas de la ciudad de Miami, a estos médicos le han retirado el pasaporte al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen ningún instrumento para poder demostrar su identidad en otro país. Y esta medida no solamente se la ha aplicado a estos médicos que desertaron, sino también a todo el resto de la delegación en Venezuela, lo que hace pensar que las cosas se están complicando para los más de 20.000 colaboradores cubanos que se encuentran en este momento en el país y que se trata de evitar que escapen. Muchos de estos médicos vendrían del estado Anzoátegui y el estado Carabobo a través de pasos formales, ya que sus sueldos les impiden pagar una trocha. Es difícil, es la situación muy complicada la que viven estos médicos cubanos, que prácticamente son esclavos del gobierno, porque más de la mitad de sus sueldos se lo tienen que dar al gobierno cubano. Y la otra miseria que les quedan se las dan una vez estén en territorio cubano. Es decir, están en una situación bastante complicada, bastante difícil, y además de que en un país como Venezuela, en donde no hay ni siquiera insumos médicos, donde los barrios adentro están cerrados, menos garantías tienen. ¿Qué hacen estos médicos para sobrevivir, para comer, para alimentarse? Es una situación de verdad bastante lamentable, y ojalá, si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguno de estos médicos cubanos, que sinceramente pues están huyendo, ayúdelos, apóyelos. Yo hace años apoyé a un ciclista cubano que escapó de Venezuela y se fue hacia los Estados Unidos, hoy hace vida en los Estados Unidos, pero fue todo un trauma sacarlo de Venezuela hacia este territorio. Y en otro orden, al menos 1.000 venezolanas huyen diariamente hacia Colombia. David Smolaski, quien es el comisionado para la crisis de refugiados y migrantes venezolanos de la Organización de los Estados Americanos, ha asegurado
que casi 1.000 mujeres venezolanas huyen diariamente hacia Colombia debido al alto costo de la vida en el cual se está viviendo el país. Casi 1.000 mujeres venezolanas huyen hacia Colombia, es lo que viene escribiendo a través de la cuenta en Twitter. También agregó que, además de las condiciones de vida en el país, muchas mujeres son víctimas de la represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. También la dictadura las reprime, encarcela y tortura, es lo que han indicado David Smolarsky, el funcionario del gobierno interino de Juan Guaidó, pues hizo la publicación en respuesta a las diferentes declaraciones de la cantante colombiana Karol G, quien durante un concierto manifestó sus intenciones de presentarse en Venezuela. Bueno, más ala un billete de dólar que el tema de los derechos humanos, porque ha arreciado la cantidad de artistas. Pero mire, me explicaba un promotor de espectáculos que esto se debe realmente a las extraordinarias cantidades de dinero que se le están pagando a estos artistas. O sea, se les está pagando una sobretasa, o sea, además de lo que ellos cobran, se les está dando un adicional que les está permitiendo, pues, de alguna manera, hacerse muy tentador este viaje. Esta situación se está presentando. Ahora yo me pregunto, ¿es que ya el tema de los artistas se está convirtiendo en una gran lavadora de dólares? Puede ser. Es una posibilidad, porque fíjate esto, no solamente... Porque están muy apetecidos. Claro, y además les están ofreciendo villas y castillas para que vengan a cantar en Venezuela. Y los precios que se están cobrando por las entradas son de verdad astronómicos en muchos casos, pero ya incluso hay artistas de talla mundial, no solamente en América Latina, sino artistas de talla mundial que han sido tentados para venir a cantar en Venezuela durante este tiempo. ¿De dónde está saliendo el dinero para pagar a estos artistas? Recordemos que a partir de mitad de año junio, iniciando junio, julio y agosto, está en el tema de los conciertos, por eso tanto auge y tanto dinero, pero ese dinero que sirve para los diferentes hospitales, para pagarle los sueldos a las enfermeras, a los médicos y es más, para reestructurar la educación en Venezuela. Bueno, fíjense esto, estará diciendo Bonnie Cepeda, y a mí me cayeron a palos por $20,000 y esto que están cobrando millones de dólares, pues están saliendo muy bien librados de esta situación. Y en otro orden, las unidades de diálisis de los hospitales públicos en Venezuela presentan una inoperatividad del 18,5%, en un descenso totalmente progresivo del funcionamiento de estos espacios en relación con años anteriores, es lo que ha revelado el boletín de mayo de la encuesta nacional de hospitales publicado al día de hoy. Esta operatividad de las unidades de diálisis hospitalarias pues ha venido en un descenso totalmente progresivo. Esto responde a diferentes factores, siendo la principal causa la falta de agua constantes en los hospitales, la falta de reparación de los equipos, es lo que ha detallado la ONG Médicos por la Salud, en el que se monitorearon 40 de los principales hospitales del país. Bueno, la agencia EFE les está respondiendo de alguna manera a través de un trabajo informativo sobre la declaración ayer del presidente de facto, Nicolás Maduro, que dijo que bueno, que la economía estaba, pero eso sí, agarrando vuelo, que eso íbamos arrasando, y que una de las claras demostraciones de esto es el incremento del crédito. Y también el tema de la dolarización sostenida, el tipo de cambio, y hablaba también de otro tema relacionado a la vida económica, los ingresos económicos. Pero lo cierto del caso es que la agencia EFE ha preparado un trabajo en donde dice que el crédito en Venezuela, que estuvo congelado desde el 2018, se ha reactivado en los últimos meses y ha aumentado hasta un 29.900%, alza que sin embargo, ojo a esto, no representa una mejora en la capacidad de prosperar a través de la financiación que no supera los 300 bolívares, unos $60 según expertos y consumidores. ¿Qué ocurre? Claro que se ha incrementado el crédito, pero el crédito al consumo, el crédito de las tarjetas de crédito, que en algunos bancos ha pasado de un bolívar, o sea, es increíble, había tarjetas de crédito de un bolívar, de $0.19 a 150 bolívares, $29,64, y hasta 300 bolívares, $60, lo que supone incrementos del 14.900 y 29.900 respectivamente. Al respecto, el economista jefe de Ecoanalítica, Luis Arturo Barza,
ha indicado que la banca de manera cauta ha empezado a elevar el crédito al consumo al ver que una parte de la población, es importante esto, reporta una mejora en sus ingresos debido a la dolarización no oficial de la economía. ¿Esto es suficiente? No. Bárcenas recalcó que, no obstante, estos incrementos no reflejan una recuperación de la financiación a los hogares, que necesitan una media de $481 para adquirir la canasta básica de alimentos, según estimaciones independientes hechas por una familia de 5 personas. Señaló que actualmente no hay financiamiento normal y tradicional en Venezuela que promueva la inversión, compras de bienes de capital y que las personas tengan una visión de futuro más esperanzadora. Es decir, es verdad, se está incrementando el crédito al consumo, pero no el crédito productivo, el crédito que es para pagar ampliación de empresas, para pagar líneas de comercialización, para pagar insumos básicos para la producción, para pagar otras áreas que permitan fomento económico. Es un espejismo, como todo lo del gobierno de facto, un espejismo. Sí, aumenta el crédito, pero analiza qué crédito está aumentando y te darás cuenta que lo que aumenta es el crédito para la persona que se quiere dar un gustico con su tarjeta, pero que no tiene ni siquiera con el máximo del crédito en esa tarjeta para pagar una cesta básica de un mes. Y en otro orden, un madrugonazo se llevó el gremio de transportes venezolanos tras enterarse que PDVSA ordenó dolarizar más de 100 estaciones de servicios en el país, medida que ocasionó reacciones divididas tanto en la comunidad de conductores como en la opinión de los diferentes especialistas. De acuerdo con la información que ha sido revelada por Reuters, esta medida tomada de forma casi anónima ayudaría pues a reducir el subsidio que habría permitido a los camioneros y conductores de transporte público llenar sus tanques casi gratis. El precio pautado por la estatal para hacer con el diésel es de $0,50 de litro, orden impuesta a finales del año 2021 en algunas estaciones, lo que obligó a los transportistas a optar por los subsidios del chavismo. Sin embargo, dicha decisión no sería beneficiosa por mucho tiempo. Con la llegada del 2022, las colas de los camiones de carga, los autobuses, pues comenzaron a hacerse notar en las bombas de toda Venezuela, situación que obligó a PDVSA a imponer un nuevo método de surtir el diésel y de ampliar la cantidad de estaciones dolarizadas a lo largo y lo ancho del país. Pero ante esa situación también hoy se ha venido manifestando los empresarios de Nueva Esparta, que advierten que esto es un golpe bajo al turismo y al comercio en el aumento del diésel. Así pues, los empresarios de Nueva Esparta han expresado este gran rechazo de forma intempestiva, en el que el régimen de Nicolás Maduro pues le sigue implementando el cobro del diésel en las estaciones de servicio del país. Ahora yo pregunto, además del sector transporte, además del sector del productivo agroindustrial, ¿quién va a poder pagar las plantas eléctricas que funcionan en diferentes instituciones públicas y privadas del país con estos precios? ¿Quién va a poder sostener, así sea una modesta planta eléctrica que funciona con diésel? Vamos a ver qué ocurre aquí. Pero lo que está ocurriendo y muy malo es la desaparición forzosa a la cual están siendo sometidos los indígenas Yanomami sobrevivientes del tema de Parima B. Nuevamente su abogado defensor Olmer Ortiz ha señalado que aún se encuentran detenidos los principales testigos de este hecho. Vamos a escucharlo. Olmer Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal. Estamos aquí a las afueras del Ministerio Público. Estábamos en el despacho del fiscal superior para saber acerca de las solicitudes que fueron entregadas hace ya más de 2 semanas en virtud de la acción urgente a favor de nuestros representados Gabriel Silva y Borges Sifonte. Recordemos que ellos están retenidos en el hospital Carlos Arévalos de la ciudad de Caracas, luego que fueron trasladados de manera prácticamente arbitraria del 3 de abril de los hechos ocurridos el 20 de marzo en Parimabé, donde fallecieron 4 indígenas Yanomami, donde hasta los momentos nuestros representados están retenidos
en este hospital y no se sabe absolutamente nada. Incluso un familiar de estos representantes nuestros, Yanomamis, fue esta semana, o la semana pasada, perdón, y no los dejaron pasar esperando una supuesta autorización por parte de su mamá, cosa que hasta el momento es prácticamente imposible una situación como tal. Nosotros seguimos trabajando en este caso que ya conoce las Naciones Unidas y que en los próximos días también estaremos realizando acciones internacionales con respecto a esta acción que se está ocurriendo aquí en el estado Amazonas, y que también vamos a estar viajando a la ciudad de Caracas para solicitar esta entrevista con el fiscal general de la República. Esperemos que nos la otorgue para hablar sobre esta situación tan irregular con respecto a este caso que envuelve a nuestros hermanos indígenas del pueblo Yanomami y de todo el estado Amazonas. O sea que está paralizada la investigación, no hay justicia. Fallecieron estos 4 indígenas y hasta ahora los responsables de los hechos pues no tienen ninguna preocupación, porque el Estado está actuando en los función, está protegiendo. Sí, en función de protegerlos, en función de evitar que se llegue a la verdad, y sobre todo lo están haciendo violando la ley. Como violando la ley es esto que le voy a comentar. Hoy publica Tamara Suju en su cuenta de Twitter y el abogado Carlos Ramírez López la siguiente información. El régimen de facto de Maduro emitió una orden de aprehensión contra 96 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana sin esgrimir motivo alguno, según denunciaron Suju y el abogado Carlos Ramírez López. El documento fue firmado por el coronel Miguel Andrés Chacín, segundo comandante del componente en el estado Táchira. Es aquí mismo, al ladito, donde están siendo detenidos estos 96 funcionarios de la Guardia Nacional. Suju acotó en su cuenta de Twitter que están violando el debido proceso y las garantías judiciales de los uniformados, todos ellos pertenecientes a tropa profesional. La activista alertó que esto es una muestra del malestar que existe en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por las condiciones socioeconómicas que viven y un claro amedrentamiento para el resto de los oficiales. Veo la carta y les leo cómo encabeza la carta. Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de enviarle un cordial saludo bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista y chavista, extensivo a todo el personal, presentándole una relación de órdenes de aprehensión a efectivos militares que se mencionan en la relación anexa, punto y final. O sea, muy claro. Con esto, o sea, ni siquiera informan de por qué se les está abriendo, no, ni siquiera abriendo una investigación, se les está deteniendo. Y firma, efectivamente, Miguel Andrés Chacín Socorro. ¡Qué barbaridad! Más presos políticos y ahora militares, 92. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, el tema Besos en la Frente de Fonseca, muy bonito, de verdad que un tema propicio para iniciar el segundo segmento de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Y quiero reiterarles, un poco más allá del comentario, quiero reiterarles la invitación para que estén pendientes de nuestra reseña especial de la Cumbre de las Américas que vamos a estar realizando a partir del próximo lunes, del 6 al 10, desde la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, donde estaremos representando al programa Siempre Venezuela. Vamos a ser uno de los medios que van a estar allá en los Estados Unidos, llevándoles a ustedes información en el marco de esta Cumbre de las Américas. Una perspectiva diferente de la información. Así que les invito para que estén pendientes, acompañen, no me dejen sola a Nancy Pacheco, que va a estar esos días sola, pero vamos a estar haciendo transmisiones algunas veces en vivo, otras veces en diferido, pero llevándoles a ustedes detalles de lo que es la Cumbre de las Américas, la participación importante de organizaciones de la sociedad civil y sobre todo el evento de la juventud, donde también van a estar algunas personas bastante destacadas del nuevo liderazgo civil latinoamericano. Alan, sí. Si Tarek William Saad bloqueó a Siempre Venezuela, Nicolás Maduro por esto
Pedro te va a terminar censurando a ti totalmente. No, porque bueno, ustedes saben las razones por las cuales él no va. Yo sí voy, yo sí puedo ir. Él Dice, no puede, ¿y por qué yo no? él no Si puede soy el ir. presidente, ¿por qué No. Alan sí? No puede ir ni él, ni Díaz-Canel, ni el señor Daniel Ortega, por las razones que ya le hemos comentado. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hay una información sobre la posición que tiene la Cámara Venezolana Colombiana de Comercio, Cabecol. Luis Alberto Rusián manifestó como representante y presidente de esta Cámara que existe una alta expectativa en la zona de frontera entre ambos países por las elecciones presidenciales del próximo 19 de junio, ya que los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro han manifestado su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con la administración de Nicolás Maduro. En este sentido, Rusián indicó que se encuentran evaluando con expectativas positivas la situación de la frontera entre Venezuela y Colombia debido a los posibles cambios que puedan generarse en la zona, ya que a su juicio las cosas efectivamente van a cambiar porque ya hubo avances en lo logístico y en las conversaciones para una eventual apertura de fronteras. Resaltó que a pesar de que se retiraron los contenedores que obstaculizaban el paso vehicular por el puente internacional Simón Bolívar, aún el presidente de Colombia, Iván Duque, no reabre la frontera para mantener una coherencia con su discurso, es lógico. A pesar de que ambos candidatos han hablado del tema fronterizo, a juicio de Rusián, Petro ha sido más claro sobre los avances en materia de restablecer plenamente las relaciones con Venezuela. Y yo digo, es lógico, es obvio. Son gente que pertenece a la misma corriente ideológica y Petro, pues, de alguna manera ha tratado con guante de seda el tema Venezuela y violación de derechos humanos en Venezuela. Pero Hernández también ha dicho que es pragmático y que, bueno, él abriría para la parte comercial. Las palabras del presidente de Cabecol, Luis Alberto Rusián, ocurren en el contexto de las elecciones presidenciales en Colombia. Ahora digo yo, esto no es, ganó un candidato XY, se abrió la frontera el otro día, no. Eso es un proceso. Esto es un proceso que lleva su tiempo y que seguramente estará afinado para reabrir en el último trimestre de este año. Es probable, porque los dos candidatos que optan a la presidencia lo han dicho. Pero esto es... hay muchas cosas que hay que aclarar antes de que se reabra la frontera, pero incluso si se reabren no para el paso vehicular, sino para el paso de comercio, esa pudiera ser una posibilidad. Si se reabren para paso peatonal permanente en cualquier horario y se abre para el comercio, esa es otra opción. Si se reabre totalmente e incluye el paso vehicular, esa es otra opción. Habrá que ver cuál de las opciones o el tránsito que habrá entre cada una de estas opciones para poder reabrir la frontera. Sin embargo, hay que reconocerlo, la gente tiene muchas expectativas en estas zonas de frontera por lo que pueda pasar después de agosto, que es cuando asume el nuevo presidente de Colombia. Y la Asamblea Nacional Legítima rechaza las políticas penitenciarias y deplorables condiciones humanas que ocasionan alarmantes problemas de desnutrición, hacinamiento, retardo procesal y muerte de la población privada de libertad en Venezuela. Escuchemos. La población penitenciaria está sufriendo de desnutrición. Muchos de ellos han perdido la vida a causa de la tuberculosis y el paludismo. Lamentablemente en Venezuela, bajo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, se continúa violando los derechos a los privados de libertad, pues ellos llegaron con una promesa electorera en el año 98 que esta grave situación iba a cambiar. El retardo procesal continúa y más del 70% de los presos no recibe lo que se llama la justicia rápida y expedita. No solamente el manejo de las políticas penitenciarias del actual régimen, sino además de las condiciones humanas de la población privada de libertad, que se violan los estándares internacionales, tanto en materia de hacinamiento, de presupuesto, de alimentación y por supuesto de reinserción social, para lo cual no existe ningún plan estratégico que garantice devolver a estos ciudadanos a la normalidad de la vida. Se mueren de desnutrición, una situación sumamente grave, porque se mueren bajo custodia del Estado.
los presos, porque precisamente no reciben alimentos. Muchas veces los que los custodian se quedan con los alimentos, porque ellos mismos, los que están custodiando, carecen de alimentos precisamente. Las mujeres están en un estado de indefensión, las autoridades que las cuidan muchas veces las violan, no reciben atención médica y se les viola el derecho humano de la menstruación. La infraestructura carcelaria no es suficiente para una población carcelaria hoy día de 32.000 privados de libertad. Bueno, la situación que se presenta en el sistema carcelario venezolano indudablemente crítica y también muy deplorable la actitud del régimen que no ha tomado en cuenta las necesidades de este sector de la población venezolana. Y nunca las va a tomar. El gobierno no le interesa esa población carcelaria. Sí, lo ha demostrado repetidas veces. Y más del 87% de las bibliotecas universitarias venezolanas están inoperativas. Así, este total de 114 bibliotecas universitarias de Venezuela, el 87.4%, están inoperativas, reveló un informe desarrollado por la organización no gubernamental Aula Abierta, correspondiente a los últimos 4 años. Las instituciones afectadas son las universidades de los Andes, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Oriente y la Universidad del Zulia. Señaló que debido a la llegada de la pandemia por el COVID-19, los problemas se agravaron y que actualmente pues no existe ningún tipo de accesibilidad integral a los diferentes contenidos por parte de los usuarios. Esta situación, pues afirmó la organización, sucede con el ingreso de forma remota a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la UDU y la Luz. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, pero al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema Amor de Locos de Yajaira Olivos nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en Control Máster al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcate y Elmira y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pendiente. Seguimos con más información. Y el Congreso del Partido Popular Europeo aprobó el día de hoy una resolución en defensa de la libertad de expresión y prensa en Latinoamérica, en especial en atención a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos y la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos. Es uno de los pilares y además de garantías del buen funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho, el respeto y la libertad en opinión y además el pluralismo político, especialmente durante los procesos electorales. Esto pues es parte de ese texto que se ha venido publicando. También aseguró además que en algunos países latinos como Cuba, Nicaragua y Venezuela se han producido un total deterioro en el ejercicio del reconocimiento a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación en los últimos años. Mire, yo no sé cómo calificar esta falta de respeto que permanentemente el Estado venezolano, representado por el régimen de facto, tiene contra el pueblo de Venezuela. Y lo digo por esta noticia. Irán exportó a Venezuela su primer cargamento de vacunas contra el COVID-19. Es decir, la República de Irán exportó un primer cargamento de vacunas contra el COVID-19 a Venezuela sin especificar cantidades o el tipo de vacunas que se envió al país. Según declaraciones del ministro de Sanidad iraní Bahram Eyanolay, recogidas por la agencia de noticias IRNA, el envío se hizo a petición de Venezuela, ya que solicitó un nuevo cargamento para los próximos meses. Además dijo que están dispuestos a donar 4 millones de dosis a diversos países, así como donar las vacunas necesarias a países débiles en desarrollo. El Ministerio de Salud venezolano tampoco ha informado sobre la llegada de estos fármacos y la cantidad de vacunas a recibir. Solo se limitaron a replicar una información publicada en Últimas Noticias. El gobierno iraní, a través del Instituto Pasteur y el organismo estatal de ejecución de la orden del Imam Khomeini,
ha desarrollado varios candidatos vacunales. En junio del 2021 se aprobó el Coviran Baquerá para su uso de emergencia, pese a que no se habían culminado la tercera fase de los ensayos clínicos. Yo digo una cosa, esto es sorprendente. O sea, Venezuela admite una vacuna que no tiene la aprobación de la OMS, que no ha superado la tercera fase de ensayos clínicos, y se las piensa aplicar ¿a qué? Y no informan ni siquiera que llegaron esas vacunas. O sea, quieren pasarla por debajo de la mesa y empezar a aplicársela a la gente sin que la gente sepa de dónde provienen esas vacunas y qué tipo de vacunas son. Pero el gobierno también dijo durante esta semana que el COVID-19 en Venezuela ya estaba casi erradicado, que no necesitaba más vacunación. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto le cuesta a los venezolanos estas vacunas no aprobadas por la OMS? Fíjense el conflicto que se ha presentado con las vacunas Abdala y Soberana 2 cubanas. Y todavía esas vacunas no tienen la aprobación de la OMS, pero sin embargo ya están en territorio venezolano e incluso se ha aplicado a algunos venezolanos. Entonces importamos las iraníes porque es Irán, pero si no está aprobado por la OMS, ¿no es esto irresponsable con la salud del pueblo venezolano? Recordemos, Alan, que los iraníes entraron a Venezuela la semana anterior, que el gobierno les dio paso. ¿Qué se está pagando con esas vacunas? ¿Cuál es ese cambio? Sí, no se sabe. Bueno, hablando de los iraníes, y antes que se me olvide la nota, 700 venezolanos fueron despedidos de la planta del Palito en el campo de la producción petrolera, porque llegaron los iraníes y dijeron: con ustedes no queremos nada, queremos con nuestra gente. Y el gobierno defensor de los derechos de los trabajadores se ha prestado a esta irregularidad, violando la contratación colectiva y sobre todo el derecho de ciudadanos venezolanos que estaban trabajando, algunos con varios años en esa planta, y llegaron los iraníes y dijeron: no los necesitamos, y los han sacado sin ofrecerle ninguna alternativa a estas personas. Ese es el gobierno que se habla y se llena la bocota hablando de soberanía, de defensa de los derechos de los trabajadores y también de defensa de los derechos de la salud de los venezolanos. ¡Qué barbaridad! Y en otro orden, la crisis en el estado Bolívar se agudiza. Con el pasar de los días, los servicios públicos se encuentran en total destrucción. Escuchemos. La crisis de los servicios públicos, el suministro de agua, donde el Estado es el Estado de Venezuela que reserva prácticamente el 80% de las reservas hídricas del país. Este servicio no llega ni siquiera al 70% de la población. Es decir, el 70% de la población sufre ausencia del servicio de agua potable. El servicio eléctrico totalmente destruido en una región donde se puede generar el 70% de los requerimientos del país en materia eléctrica. No hablemos del transporte público inexistente totalmente o de los servicios telefónicos y de internet. Esa es la realidad que vivimos en Guayana, pero si a eso le añadimos la destrucción que tienen las empresas básicas, con empresas que no producen ni siquiera el 5% de su capacidad instalada y que ha dejado en la calle a muchos trabajadores, a miles de trabajadores, directos o indirectos, que se sostenían sus hogares con este trabajo, pues es la realidad totalmente descarnada de lo que está viviendo Guayana actualmente. Bueno, y esa es esa situación que se presenta en Venezuela sobre la crisis de los servicios básicos, que no es en un solo sector, es en todo el país. Bueno, y el tema, sin medir distancias, Diomedes Díaz lo ha traído para iniciar así el último segmento de esta edición meridiana de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y el líder del partido Primero Justicia y exalcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocariz, aseguró el día de hoy
que más allá de las primarias que se hagan y que haga la oposición para escoger a un candidato unitario, lo importante debe ser la recolección entre los políticos y la población. A su juicio, lo que existe es un rechazo a las diferentes organizaciones y la desesperanza que se ve en el país. Ocaris cree que la clase política debe hacer una mea culpa y reconocer que se cometieron errores que han llevado a que Venezuela esté en la situación en la que se encuentra, lo que ha hecho que la población haya perdido total confianza y no quiera saber sobre la política porque pues existen faltas de credibilidad y además de legitimidad. Bueno, es que por un lado está un gobierno que impulsa el desconocimiento de los partidos políticos y de la democracia como factor. Un señor como Francisco Ameliach del gobierno que habla de que no debe existir independencia de poderes, sino que todos deben ser de un solo signo. Habla muy mal de cómo esta gente concibe el tema de la democracia en Venezuela. Pero por otro lado tenemos una oposición que no conecta, que no hace el clic emocional con una gente, un venezolano que necesita que le hablen de soluciones y de sus problemas cotidianos, más allá de los grandes parámetros o líneas de carácter político. Pero bueno, vamos a hablar de algo que es muy contundente, el tema de Millángela Fernández. Ella es la madre de Richard Jesús Briceño Fernández, quien fue asesinado en la masacre de La Vega el 8 de enero del año 2021. Ella ha exigido al fiscal Tarek William Saab, el fiscal de facto, que se identifique y se sancione a los responsables y que no haya más impunidad. Vamos a escucharla. Buenas tardes. Millángela del Valle Fernández, madre de Richard Jesús Briceño Fernández, la cual cayó el 8 de enero del 2021 en la masacre de La Vega. Le exijo al fiscal general que me dé respuestas, porque ya a 1 año y 5 meses hoy, 31 de mayo de 2022, no he tenido respuestas. Me dirijo al fiscal Renis Durán para que proceda el paso me dé respuestas del asesinato de mi hijo, porque no tengo nada todavía en concreto. Yo pido justicia en el nombre de mi hijo para que agarren a esos funcionarios y no me quede impune. Bueno, debe ser lamentable, como efectivamente lo es, el hecho de esperar respuestas por parte de un Estado que se hace loco frente a un delito tan grave como fue esa masacre en La Vega. Y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil desmintió que se esté realizando un operativo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por viruela del mono. La información fue compartida mediante las diferentes redes sociales del INAC, en donde deja claro que el operativo de vigilancia estaba difundiéndose en total falsedad. Desde la INAC desmentimos la información publicada por medio de comunicación digital La Patilla por supuestas alertas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía relacionadas a presuntos pasajeros con síntomas relativos a la viruela del mono, es lo que ha escrito a través de la cuenta en Twitter. Con este reporte nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez, en la producción a Vanessa Chacón, a Lance Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes,
Le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.